chicos, hoy estamos aquí para aprender a jugar a Era Medieval Age, un juego bastante facilito y asequible de enseñárselo a cualquiera. Antes de observar el setup inicial, quiero que os fijéis en el tablero. Cada jugador va a tener un tablerito de esto y quiero que os entréis en él para comentaros. Esta es la zona en la que vamos a construir el cuadradito y tiene una sensación bastante agradable, bastante satisfactoria en cuanto a poner y quitar las fichas, porque es tipo Lego sin llegar a tener la dificultad que cuando se te encaje no salga. No he visto ninguna ficha que no sea capaz de sacar de ahí. Después tenemos esta zona de tracks y esta otra. Y esto de aquí. Esto sirve de marcador de ronda. El jugador activo va a tener el pinchito negro, empieza por arriba, se hace eso, se pasa al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, y cuando se termina el último, esto se le pasa al siguiente jugador, de manera que ese otro jugador será el jugador inicial. El punchito negro sirve para marcar jugador inicial y qué parte de la ronda estamos desarrollando. Si nos centramos en esta zona del tablero, pues tenemos la calavera asociada al icono este naranjita y el librito asociado al punto blanco. Digamos que las calaveras son puntos negativos que vamos a tener al final de la partida, y el librito es cultura, y por tanto en cualquier juego de tipo de construcción la cultura es buena y es algo que nos va a dar puntos positivos al final de la partida. Ojo a estos dos tracks, porque son los dos únicos tracks del tablero del jugador que si por lo que sea el pinchito alcanza 25, pues directamente el jugador coge, se va a la hoja de puntuación. Si es la calavera, en la calavera se marca un menos 25, y si es el librito, en la zona de cultura, que es esta, se marca un más 25. Y así tantas veces como llega a 25 con la ficha que sea, ¿vale? Una vez se lo ha marcado, resetea, lo planta en 0, y es el único marcador que es hasta el infinito. O sea, yo el tema de la calavera veo bastante factible que baje a 25 una o dos veces si sois demasiado malo, pero dos veces quizás lo veo excesivo, pero el tema de la cultura lo veo complicado que baje a 25. Me imagino que si dejan esa posibilidad es porque puede pasar, pero en mis partidas no ha pasado. Después tenemos esta otra zona del track en la que el azul está asociado a los bienes, que está representado por una maletita, el gris a la roca, el marrón a la madera y el amarillo a la comida. Y si os fijáis, pues de cada uno tenemos cantidades distintas. Si en algún momento un recurso de estos llega a su punto máximo y seguimos ganando recursos extra, no los vamos a poder guardar, se van a perder. Así que tenemos que tener cuidado de en qué vamos invirtiendo a la hora de construir, porque estos recursos van asociados a unos dados y esos dados están asociados a un tipo de edificio. Así que si veis que estáis produciendo mucha comida, no sigáis construyendo edificios que produzcan ese tipo de dados o que produzcan directamente comida. Vamos al setup inicial ya propiamente dicho de cada jugador. Todos los jugadores pues empiezan con 0 de bienes, 1 de roca, 2 de madera y 3 de comida. Si os fijáis, básicamente es un escalonado empezando desde 0. Es una cosa bastante fácil. Y lo siguiente que tenemos que hacer es marcar 0 en cultura y 0 en puntos negativos. Esto no se pone hasta que no decidamos quién es el jugador inicial, y va a recibir cada jugador 3 murallas idénticas de estas chiquititas. De tal manera, lo que es el setup inicial, si os pilláis el juego, os aconsejo que lo miréis en el propio reglamento, que va a ser mucho más fácil. Recibimos una serie de ruinas en función del número de jugadores. En nuestro caso, pues vamos a presuponer que es una. Recibimos 3 edificios naranjitas chiquititos, que además, como cada edificio de esos chiquititos está asociado a un dado, pues cada jugador va a recibir 3 dados amarillos. Recibimos una granja, que es uno de estos grandes. Todo esto lo ponemos donde nos dé la gana, ¿vale? Lo único que tenemos obligatoriedad de poner donde está es la torre. Esto obviamente está sujeto a reglas caseras, de que en plan, vale, si las primeras partidas acepto que la torre esté en medio, pero en el resto de las partidas voy a pasármelo por el forro y la voy a poner donde me dé la gana. No sé, ahora yo lo voy a probar y lo sabéis. De cualquier manera, teniendo en cuenta que los dados los vamos a conseguir en función de los edificios que tenemos en nuestro tablero generado, tenemos 3 edificios amarillitos chiquititos, que como ya os he dicho, cada edificio de estos nos genera un dado, son 3 dados amarillos, y la torre, que siempre genera un dado gris. Así que los jugadores van a empezar con esta cantidad de dados, todos igual, todos en las mismas condiciones.
todos con los mismos recursos, todos con los mismos puntos de victoria y derrota, pero con el tablero de su ciudad generado a su forma de ver el tema más óptimo. Ojito, porque esto en teoría se hace de forma oculta. Yo tampoco me pondría en plan, no, no me veas, no me veas. Pero, ¿me entendéis? No hace falta que los demás estén mirándote mientras tú estás colocando. De hecho, es un juego que es muy ágil, es muy rápido, si sois jugadores justos y buenos y legales, porque cada fase podéis desarrollarla, cada jugador recién tira los dados, lo va resolviendo, y la única en la que nos va a importar los demás es la última, y todo lo demás lo habríamos hecho todo el mundo a la vez, con lo cual ya os digo, es súper rápido. Bueno, ¿qué más comentaros? Los edificios. En el unboxing, si recordáis, me confundí. Bueno, no es que me confundiera, es que pensaba que iba así. Os dije que los edificios no se podían poner adyacentes. Sí se pueden. No pasa nada porque no los pongáis aunque no tengáis un hospital. Lo que pasa es que hay un efecto negativo a la hora de tirar los dados, que si sale ese efecto negativo te va a quitar puntos por tener edificios adyacentes. De manera que os aconsejo que al menos mientras tengáis el hospital fuera de juego, los pongáis todos separados. En este juego esto no se considera edificio, y las torres, vamos, todo lo gris no se considera un edificio, así que todo lo que afecte a los edificios no afecta ni a ruinas, ni a murallas, ni a torres. Nos quedan estos puntitos a explicar. ¿Cómo funciona? Básicamente todos empiezan boca abajo. Van a entrar en juego un número de puntitos dependiendo del número de jugadores. Os repito, miradlo en el manual. Pongamos que para construir hay 3 edificios de este estilo y llega el momento en el que solo queda un tipo de este edificio. En el momento en el que esto es retirado para ser construido, esta fichita se marca como X. Cada fichita de esta está asociada a un edificio. Bueno, no está asociado a ninguno, sino simplemente quiere decir que un tipo de edificio pues se ha vaciado, se ha agotado. Ojo, como os he dicho, edificios no son ni las torres, ni las murallas, ni las ruinas. Así que si alguno de estos elementos se vacía, se agota, pues te fastidia. Simplemente se ha agotado, pero no hay que marcarlo con una X. Cualquier otro edificio. Los marrones, de marrones hay 2 tipos, amarillos hay 2 tipos también, azules hay 2 tipos, de estos hay 3 tipos, los blancos. O sea, cualquier otro tipo de edificio, la figurita, no el color. Porque, vamos, si os fijáis, el hospital y esto es del mismo color, pero si el hospital se gasta, se marcaría con una X, y si los mercados se marcan con una X, no va asociado al color, de manera que en el momento en el que todas las X o sea, todos los tokens estos blancos que están en la partida marquen una X, se finaliza el juego y se procede al conteo de puntos. Más adelante os digo cómo va. Vamos a suponer que este es el jugador que empieza la partida. Marcamos el puntito negro en la primera casilla, que es este cubito. Eso que nos está diciendo, que todos los jugadores lanzan sus dados, no se pueden tocar. Ojo, si en los dados hay algún dado que haya generado una calavera, aunque esté agrupada entre otros componentes, imaginaos que hubiese tirado este se aparta y tienen que dejarlo. Los demás puede cogerlo o reservarlo según quiera y relanzarlo. ¿Cuántas veces? 3. Ha lanzado 1. Esta sería la segunda. Este va con calavera. Me cago en la leche. Se reserva. Este también va con las calaveras. Se reserva. Y esto podemos tirarlo otra vez. Imaginaos que anteriormente hubiésemos reservado uno que no tenía calavera. Podemos coger y relanzarlo. Como ya os he dicho, podemos hacer 3 tiradas en nuestra ronda si no nos convence lo que nos ha salido. Hasta un límite de 3. Esta tirada, pues el juego especifica que se debería de hacer detrás de la pantallita. Pero si hacéis esa tirada detrás de la pantallita, como veis, hay dados que se quedan fuera. Entonces, a nivel personal, yo el tema de que vaya detrás de una pantallita me parece una tontería. En todo caso, sí te aceptaría que los dados grises, que al final son los que sirven para interactuar de forma directa con el resto de jugadores, pues sí lo tires detrás de la pantallita. Pero yo los demás no los tiraría detrás de la pantallita. Esto ya es cosa vuestra. Bueno, hemos hecho la fase de la tirada, así que pasamos a la siguiente, que es esta de la manopla. La manopla es, hemos hecho una tirada, hay que recoger recursos. Los dados os aconsejo que no los toquéis, o sea, los dejáis apartados en la ronda, y hasta que no termine la ronda no los toquéis, porque hay cosas que son importantes. Por lo menos hasta que vayáis controlando el juego, ¿vale? Recoger recursos.
Antes de recoger los de los dados, os aconsejo que recojáis lo que el propio tablero genere. ¿Por qué? Pues porque hay un par de edificios que generan recursos. La granja genera 1 de comida. Tenemos una granja, así que generamos 1 de comida. Y esto lo llama el lumber mill, no sé exactamente qué es lo que es, pero bueno, el molino genera 2 de madera. Pues generamos 1 y 2 de madera. Correcto, ¿no? O sea, no es correcto porque no tenemos el lumber mill, pero lo generaríamos. Si tenemos más edificios, pongamos que tuviésemos 2 granjas, pues generaríamos lo que produce una granja por 2 o por el número de edificios que tengamos. Eso, de cualquier manera, está perfectamente resumido aquí. Aquí nos dicen el tipo de edificio que es, la estructura con la formita para que esté un poquito más claro, el coste, los puntos de victoria al final de la partida y el efecto. Este trocito de la pantalla nos está diciendo pues lo mismo, el tipo de edificio que es, el coste y los puntos, pero estos efectos es al final de la partida. Yo al principio la verdad es que tenía mi duda de si esto tendría que venir aquí abajo directamente y simplemente el game end este no tenía ningún sentido. Pero sí, que sepáis que esto va asociado a los efectos, o sea, está bien diseñado en ese sentido. Y el tema de los desastres, pues es básicamente en el momento en el que haya que resolver los desastres, conteamos el número de calaveras y según el número de calaveras que haya, echamos cuenta de esto. Estamos en el tema de la manopla, recoger recursos. Hemos hecho lo de los edificios del tablero. Son acumulativos, como ya os digo, todos los edificios son acumulativos, así que cualquier efecto que tenga es acumulativo y acumulativo y acumulativo, en función de los edificios que tengáis. Tenemos 3 de madera, pues sumamos 3 de madera. 1, 2, 3. Tenemos 2 de trigo. 1, 2. Tenemos 3 de piedra. 1, 2, 3. Y tenemos aquí un dado, que no sé si lo habéis llegado a ver, pero tiene 2 maletines y una calavera. Pues sumamos 2 maletines y la calavera no se suma. La calavera tendrá efecto en la fase de la calavera, que es la de los desastres. Finalizado esta ronda, todos los jugadores, como os digo, juegan al mismo tiempo. Es un juego de los que podríamos llamar prácticamente de tiempo real, ¿vale? O sea, finalizado esta ronda, pasamos a la siguiente, que es... A ver si lo veis, es que con la cámara es difícil, pero en persona ya os digo que no es tan difícil, ¿eh? El trigo. ¿El trigo qué es lo que es? Tenemos una serie de habitantes, o sea, tenemos una ciudad con unos habitantes y hay que darles de comer. Esos habitantes están representados por los dados. Así que contamos los dados que tenemos en juego y le restamos a la comida ese número de dados. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si estuviésemos aquí y tuviésemos que darle de comer a 4? Que este pinchito pasaría al 1 y al 0. Habríamos dado a 2 de comer, pero nos quedarían otros 2 por dar de comer. Así que el track este de calaveritas le sumaríamos tantos puntos como dados se hubiesen quedado sin comer. Porque eso sería en plan negativo. El dado no se va a perder, pero sí nos va a dar punto negativo. Con lo cual tenéis que estar muy pendientes de cuánto estáis produciendo más o menos por ronda y cuánto sois capaces de dar de comer a los pringados. Estos edificios os van a dar comida gratis, digamos, ocupan mucho, pero os dan comida gratis, no te dan un dado extra, con lo cual no vas a perder la comida en darle de comer al propio dado que genere. Pero por contra tiene una cosa negativa y es que ocupa mucho y que si esto llega a 10, no vais a poder seguir subiendo en comida. O sea, toda la comida que produzcáis de más, pues lo habéis perdido. Hemos dado todos los jugadores de comer a nuestra gente, pasamos a la siguiente fase, que es la calavera. Esta es muy morona porque es una fase que depende. Cada jugador va a contear el número de calaveras que tiene y va a hacer un efecto suyo. Pero ese efecto puede ser que afecte a su tablero o afecte a los demás jugadores. Entonces es bastante interesante. Por ejemplo, si tenemos el efecto de... O sea, si tenemos una calavera, como en nuestro caso, el efecto sería... esto, el nombre pues está aquí, no sé qué es brigand, deben de ser brigada. Quiere decir que o perdemos un punto de victoria o perdemos un recurso. Así que yo lo que suelo hacer es reducir un recurso de lo que menos me interese. Lo otro que podemos hacer es, no perdemos el recurso, pero perdemos
ganamos una calavera. Por eso os digo que la calavera es relativamente fácil que llegue abajo si queréis producir, o sea, si queréis guardar los recursos que tenéis y demás, porque hay muchas cosas que afectan a los recursos y preferís no perder recursos, pero perder puntos de victoria. Si hubiésemos sacado 2 calaveras, es enfermedad y afecta a la propia ciudad, al jugador que ha tirado los dados. Nos quita un punto de victoria por cada edificio adyacente. Edificios adyacentes es una cosa bastante interesante en este juego, porque como os he dicho, los grises no son edificios. Entonces, si tenemos esto así, estos no están adyacentes, y si tuviésemos esto así, estos no están adyacentes. Por otro lado, tampoco se considera adyacente algo que esté en diagonal. La adyacencia en este juego es en ortogonal, en horizontal y en vertical, pero jamás en diagonal. De manera que si esto estuviese así, tendríamos esto que están adyacentes. En este caso, pues perderíamos 2 puntitos. Y si esto lo tuviésemos así, pues serían 3. Pero si estuviese así, siguen siendo 3, así que seguiríamos perdiendo 3 puntos. En este caso, hay un edificio que es bastante interesante y es este, el hospital. Porque el hospital te permite colocar edificios de forma adyacente, ¿veis? Este está justo unido al hospital. En diagonal es verdad que está, pero también está sin diagonal, está en horizontal. Luego está unido al hospital y este también está unido al hospital, pero no entrarían en el concepto de adyacencia. Por lo tanto, bajo esta organización, si sacásemos 2 calaveras, perderíamos puntos por estos dos que están aquí, porque se están tocando. Estos dos no. Todo lo que roce con el hospital no cuenta como que está adyacente al hospital. Si sacásemos 3 calaveras, se llama Treachery, que no sé ahora mismo cuál es su traducción, y nos está diciendo que los oponentes del jugador que ha lanzado tienen que añadir un espacio de ruinas a una zona que esté sin muros. O sea, que no esté rodeada por muros. Rodeado por muros tiene que ser cerrado. Por ejemplo, esto, todo lo que está afuera, no está cerrado, un espacio amurallado, y no vale que tú cojas y digas, ah, vale, pues esta muralla hasta allá está cerrado y por aquí está cerrado. Esto sigue siendo espacio abierto, cuenta como espacio abierto, ¿vale? Por otro lado, las murallas, como os digo, en este juego no se juega con diagonales, solamente con ortogonales, en horizontal y en vertical. ¿Qué ocurre? Que esta muralla no está unida a esta, porque está unida en diagonal. Visualmente sí está unida, pero en el juego no. Para que estuviese unido tendría que estar así o así, como en este caso, ¿vale? Entonces, dentro de esa zona amurallada no vamos a poder poner no vamos a poder generar un cacharro de estos, que es la ruina, pero fuera sí. Y tenemos que ponerlo. Si por lo que fuese, imaginaos que este jugador hubiese petado esto a edificios, como es este caso, por ejemplo, y esto ya no se puede poner. O sea, dentro de la zona amurallada hay espacio, pero no se puede porque es una zona amurallada y por la zona exterior no hay ningún hueco en el que esto encaje. Entonces el jugador tendrá que eliminar uno de sus edificios, nunca un muro, nunca una torre, nunca una zona derribada y plantar el efecto negativo que les han aplicado. Sí, también puede pasar, por ejemplo, imaginaos que esta ciudad, en lugar de estar así amurallada, esto llegase hasta el final, de aquí hasta aquí recorriese una muralla y de aquí hasta aquí recorriese una muralla. Habría aquí un pasillito de 2 casillas y aquí un pasillito de 2 casillas. Esto ocupa 3×3, si os habéis dado cuenta, 3×3. No cabría en ese pasillo, no se puede poner, así que no tendría efecto ninguno. Y también puede pasar que a la hora de que un jugador vaya a poner esto, no queden piezas de estas. Lo veo difícil, pero puede pasar. Y en ese caso es algo tan sencillo lo que ocurre como que no se pone. También otra cosita que no os he explicado, y es que me lo he saltado. Si esto estuviese aquí y el jugador tiene que retirar un edificio para poner esto aquí, esto no iría al espacio común para volver para poderse volver a construir, sino que quedaría fuera del juego. Literalmente ha sido destruido, por lo tanto no queda de nuevo disponible. Tenemos también esto, las 4 calaveras, que es fuego. Pierde un edificio. Un edificio lo
marrón, o sea, lo gris, no son edificios. Cualquier otra cosa que tengamos en la partida se puede perder. Si por lo que sea no tienes edificio, pues obviamente no tienes que perder ningún edificio. Pero lo pierdes tú, lo pierde el jugador que ha lanzado los dados, en este caso. De todas maneras, aquí te dice cuándo es el oponente, y si no pone nada, es que eres tú. Si son 5 calaveras, es un ataque. Los oponentes pierden un edificio que esté, digamos, fuera de las murallas. Si esto está amurallado, esto no se vería afectado. Bueno, cuando dice oponentes, es oponentes, con ese al final, en plural, ¿vale? Esto, la tirada que yo haga, si afecta a los demás jugadores, afecta a todos. A todos. La forma más correcta de hacer esto, de resolverlo, es: yo he sido el que ha lanzado, tengo se empieza mirando por el jugador que tiene el token de jugador inicial. Ese, imaginaos que es el que ha activado el evento que afecta a los demás jugadores, así que se va hacia la izquierda, este jugador hace uso de ese evento, el siguiente hace uso del evento, y el último ponte que es un evento de estos de los que requieren poner estructuras de estas, pero no hay. Pues entonces ese último se habría librado por los pelos. Y en este caso, en el de las 5 calaveras, pierde un edificio, los demás, pues todos fuera de la zona amurallada tendrán que quitar un edificio. Y ese edificio se ha quemado, se ha destruido, así que no va a la zona común de juego, sino que se retira, va directamente a la caja. Y por último, si eres tan malo que sacas 6 calaveras o más, es revolt, que debe de ser revuelta o algo así, que te dice que pierdes todos los bienes. Eso es básicamente los azules. Y el recurso azul, no lo subestiméis, es un recurso que no se usa mucho, pero primero, se carga poco, o sea, es el que menos almacenaje tiene. Además, es un recurso que no se produce en mucha cantidad generalmente. Y además, y la cosa que tiene es que sirve para construir edificios especiales. Entonces es un elemento que te fastidia perderlo al completo. De cualquier manera, todos los jugadores resuelven la fase de desastre. Esta fase de desastre sí os aconsejo que empiece resolviéndola el que tiene el token este de jugador inicial, después el jugador de la izquierda, después de su izquierda, después de su izquierda, porque a lo mejor los desastres que pasan te afectan a ti mismo, pero a lo mejor los desastres que tu tirada han ocasionado son para el resto de jugadores. Entonces no os volváis locos, resolvéis por el turno y ya está. Una vez todos los jugadores han terminado con su fase de calavera, pasamos a la fase de construcción, que es la del martillo. Para tú poder hacer esa fase de construcción, en los dados tienes que haber podido sacar al menos un martillo. Hay algunas caras por ahí, algunos dados que tienen, por ejemplo, caras múltiples en las que uno es un martillo. Puedes tener más de un martillo, puedes tener 4 martillos, por ejemplo. ¿Vale? 4 martillos. Solamente puedes construir si tienes martillos. Eso te abre la opción. Si no tienes martillos, da igual cuántos recursos tengas, puedes estar petadísimo que no puedes construir. Pero si te salen martillos, puedes construir. Ojo, si tienes los recursos suficientes para pagarlos. Y esos recursos te vienen puestos aquí. Cada tipo de edificio te dice lo que cuesta. ¿Vale? Aquí hay un pequeño limbo legal, y si lo jugamos de forma literal, por ejemplo, el muro, es en cuanto al muro, ¿vale? En cuanto a los muros. Si lo jugamos de forma estricta, aquí solamente pone que cuesta 1, no te dice 1 por espacio. De manera que, si os habéis dado cuenta, pues no encuentro ahora un muro, aquí está. Hay mucha tipología de muros, todos cuestan igual. Si se agota uno, no se activa esto de final de la partida, pero te quedas sin... O sea, están fastidiándole a los demás o incluso a ti mismo. Cuando construyas, tú usando un martillo y, por ejemplo, para construir este muro, agotando 1 de piedra, construyes esto en tu tablero. Ojo, ¿dónde? ¿Dónde vas a construir esto? Pues no puedes construirlo encima de zonas que ya están construidas. No vale que, como en el caso de los desastres, quitas el edificio, lo mandes a la caja y construyes el nuevo edificio. Lo que está construido, te fastidia. Salvo que haya algún evento extraño que te permita quitártelo, pero de forma habitual no vas a poder quitártelo. Entonces esto, si lo construyes, tienes que ponerlo y en zonas en las que haya, como digo, espacio. Está puesto, listo. Puedes seguir construyendo. ¿Hasta cuándo? Tenemos un límite en función del número de martillitos que tengamos.
El jugador que tenga el turno en activo, tenga el pinchito negro, resuelve su fase de construcción. Construye tantas cosas como quiera y pueda, según el espacio, según los recursos y según el número de martillos. No puedes construir más de eso. Le toca al siguiente, construye todo lo que quiera. Le toca al siguiente, todo lo que quiera. Y le toca al siguiente, y todo lo que quiera. Esta es una de las razones por las cuales el pinchito va cambiando entre los tableros de los jugadores. Porque si no, el último jugador se estaría comiendo los mocos durante toda la maldita partida. Y pasamos a otro momento de interacción, que es el último. No sé si se llega a ver. Ahí. Es un puño. La hermandad del puño cerrado. Básicamente ahí nos vamos a tener que centrar en los dados grises. Todos los jugadores habrán lanzado los dados. Y en esos dados grises, que van asociados al número de torres que tengáis, si tenéis más torres, pues tenéis más dados grises que sirven para interactuar directamente con el resto de jugadores. Os va a permitir robarles recursos a los demás. Os he puesto un ejemplo de la tirada de 4 jugadores. Pongamos que este es el jugador inicial, ¿vale? Comenzamos mirando por su dado y vamos en dirección así. Es la fase de interacción. Como os digo, cada jugador tiene su propia fase de interacción con el resto de jugadores. Lo que haríamos sería comparar con el resto de jugadores los dados. Un dado mío afecta a este, o sea, una tirada mía afecta a este y a este. Una tirada de este afecta a ese y a ese. El de este afecta a ese y a este. Una misma tirada afecta a múltiples personas. Contra más gente juegue, más divertido va a ser esta fase porque hay más gente contra la que interactuar. Si estáis jugando contra una sola persona, pues solamente hay una persona con la que interactuar, ¿vale? Entonces, lo que haríamos sería comparar el número de espadas que hay entre los jugadores. Si tenemos el mismo número de espadas, no hay interacción. Este, por ejemplo, con este sí tiene interacción, porque tengo 3 frente a 2, le gano. Así que lo que haríamos sería que a este jugador reduce de los recursos, del recurso que nosotros elijamos, mirando lo que tiene, porque como los paneles son, digamos, públicos, pues podemos saber cuántos recursos tiene de algo. Entonces, pongamos que necesitamos comida y este jugador tiene eso de comida, pues le quitamos 1 de comida. Este reduce 1 en comida. Y nosotros, en nuestro tablero, sumamos 1 de comida. Contra este tenemos 3 espadas y el 2. Con lo cual sí podemos interactuar porque estamos en las mismas condiciones. Pero si os fijáis, él tiene 4 escudos. Un escudo se defiende de una espada, otro escudo de otra espada, otro escudo de otra espada. Y el último escudo no hace nada. Con lo cual habríamos interactuado con él, pero se ha defendido. Y tenemos este otro, que tiene más espadas que nosotros. Como os he dicho, a la hora de quitarle un recurso a los demás, a igualdad de condiciones o está en inferioridad, pues no habría interacción. Aquí había porque estábamos superiores, aquí había pero se ha protegido, y aquí no hay porque este tiene 5 espadas frente a 3, perdemos. Le toca a este comprobaría, con este, ¿tiene la misma cantidad de espadas? Sí, pero tiene 2 espadas frente a los escudos. Los escudos no desaparecen por haberse defendido del primero. Eso tenedlo en cuenta, ¿vale? Es como una especie de batalla todos juntos o algo así. No sabría definir esto ambientativamente, pero que sepáis que 2 espadas con esto... Bueno, no, estos dos ni siquiera llegan a interactuar, porque este tiene 2 espadas y este tiene 2 espadas. Están en empate. Como os he comentado anteriormente, igualdad de condiciones, no hay interacción. Y este tiene menos espadas que este, nada. Este tiene menos espadas que este, nada. Este no haría nada. Le toca a este. Con ese nada, con este nada y con este nada porque están en igualdad. Este va a machacar. ¿Por qué? Porque tiene 5 espadas frente a 3. Coge, ve mi tablero y me quita un recurso. Me lo quita, he dicho. Me lo quita. Perfecto. Y él se lo suma. Ojo, esa suma la tiene que poder sumar. Si resulta que me ha quitado un recurso que no puede sumarse, pues ese recurso se pierde. A lo mejor justo el recurso que yo tengo, que me puede quitar, pues no se lo puede sumar. Pero bueno, me lo ha quitado. Ahí tiene una pequeña interacción. A este le hace lo mismo y contra este, si os fijáis, son 5 versus 2. Hay interacción, pero además son 5 espadas frente a 4 escudos, con lo cual le entra. Este perdería un recurso y el otro lo ganaría. Ojo, porque en estas interacciones puede suceder una cosa. Y es que hay 2 casos. En el que, es que no sé si ha quedado claro, pero si tenemos este caso y yo tengo que darle un recurso a alguien, ese alguien me tiene que pedir recursos que yo tenga. No me puede coger y pedir recursos que no tenga. Solo de lo que tengo.
Pero si se da el caso de que tengo que darle un recurso a alguien y no tengo nada, entonces por cada recurso que haya tenido que darle y no lo haya podido dar, me quito 1. Siempre que haya interacción, por ejemplo en este caso, o en este otro caso, que es 5 frente a 3, porque claro, aquí queda un 1 o sea, 3 menos 2 es 1, puedes dar a pensar que quitas un recurso y ya está. Y en 5 versus 2 no te dan 3 recursos. Eso es importante, ¿vale? Y bueno, finalizaría la ronda. Todos los jugadores han hecho su ronda de intercambio, de intercambio de espadas. Le toca, esto se le da al siguiente jugador, que lo que hace es plantarlo en la primera casilla de su tablero y todos los jugadores vuelven a lanzar sus dados. Esto continúa la partida con toda su ronda, todas sus fases, hasta que todos los marcadores, estos redonditos, estén con las X. En ese momento finaliza la partida. Y finaliza. Yo he robado un edificio, lo pongo y se acaba. Si tengo algún tipo de mejora instantánea por el edificio, la aplico, en plan que gano un dado. Pues imaginaos que hubiese construido un edificio que nos dé un dado blanco, que son las iglesias. Pues lo hemos construido. Eso ha generado la última X de la partida, pero el dado blanco me lo quedo. Porque hay edificios que nos van a dar puntos por los dados que tenemos en nuestro... Bueno, los dados simulan habitantes, pues por los habitantes que tenemos en nuestra ciudad. Y ahora vamos al tema de... Mira, vamos a dejar esto... vamos al tema de la puntuación. La puntuación no os vais a tener que recordarla porque la tenéis aquí siempre. Vamos ahí a un pequeño zoom, pero es muy fácil. Tenemos, si los edificios están dentro de murallas cerradas, nos van a dar por 2 a lo que tenga. De manera que, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo más claro. Si esto estuviese así, estos dos edificios, si nos venimos aquí, son la Longhouse, que es una casa larga, nos da un puntito por edificio. Este nos da un puntito y este nos da un puntito. Son 2 puntos. Pero tenemos edificios de ese tipo dentro. Aquí se me ha caído uno. Tenemos dentro de la muralla. 1, 2, 3. Cada uno me da un puntito, hemos dicho. Son 3 puntos. Pero están dentro de la muralla. Luego es un por 2. 3 por 2, 6. Más lo de fuera, se apunta aquí. Dicho eso, os comento cómo va la puntuación. Pero vamos, que es una cosa súper sencilla. Lo miráis y lo veis. Es que es literal. Esto no da puntos. Las murallas no dan puntos. Las ruinas no dan puntos. Pero esto es el keep, es digamos, la torre del homenaje, o el ayuntamiento, como prefiráis llamarlo. Y es que no sé cómo se traduce keep, pero bueno, para mí es una torre del homenaje donde vive el señor del pueblo este. Y nos da un puntito según esto. Si tienes 2, pues un puntito por cada cacharro de esto. Y si está dentro de una zona amurallada, también cuenta. Si esto está así, cuenta como que está dentro. Si está así, cuenta como que está dentro. Pero si esto está de esta otra manera, está fuera, porque la muralla está acercando una cosa que no es donde está el edificio. Por lo menos yo lo entiendo así. Tampoco te especifican exactamente cómo va, pero bajo mi punto de vista esto funciona de esta manera. También tenemos la casa de la ciudad, donde viven los burgueses. Esta casa nos va a dar al final de la partida, si está fuera, 1 punto, y si está dentro de la muralla, 2 puntos. La iglesia es el edificio este estirado. Ahí lo tenemos. Eso nos va a dar 1 punto si está fuera, 2 puntos si está dentro. La granja, que es esta... Perdón. A ver, que ya sabéis, es amarillo y cuesta que enfoque. Esto nos va a dar 1 punto si está fuera, 2 puntos si está dentro. El molino, si está fuera de la muralla, nos va a dar 2 puntitos. Si está dentro, es 1 por 2, luego nos daría 4. El hospital nos va a dar 3 puntitos si está fuera de la muralla y 6 si está dentro, porque es 1 por 2. Siempre os lo voy a estar repitiendo. Monasterio, esto es 4 si está fuera de la muralla y un 8 si está dentro. Cada edificio, si tenemos 2 monasterios dentro de la muralla, lo habéis petado. El mercado es el cacharrito este, que nos da 2 puntitos si está fuera de la muralla y 4 si está dentro. El mercado es uno de esos edificios que al final de la partida es interesante porque
tenemos una serie de puntos extra que digamos, generan si el mercado está construido, lógicamente. Y otro tipo de edificios pues generan otro tipo de historias. También tenemos el Guildhall, que yo entendería como una especie de... ¿Cómo se llama esto? De lonja, ¿vale? Pues no sé exactamente si es una lonja, pero por el efecto que tiene extra de puntuación, parece que es una lonja. Esto da 3 puntos si está fuera de la muralla y 6 si está dentro. La universidad. Esto nos da 4 puntos si está fuera de la muralla, 8 si está dentro. Y para finalizar, en cuanto a tipo de edificios, la catedral, si está fuera de la muralla, genera 5 y si está dentro, genera 10. Ojo, que si tenéis 10, o sea, dos catedrales, la habéis petado también. Sumadito, ¿vale? O sea, apuntado, listo para sumar. Teniendo en cuenta si está dentro o está fuera de la muralla. Y cada edificio, o sea, esta puntuación va por cada estructurita que tengáis. Pon, pues los apuntáis. Después tenemos la puntuación bonus, que es, por ejemplo, el mercado. El mercado, si lo tenemos en una zona en la que adyacente no tiene nada, por cada puntito vacío que tenga, da un punto. Imaginaos que esto estuviese así. O sea, si está así, nos da 8 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero si lo tenemos así, nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recordemos siempre, las diagonales no existen en este juego. El Guildhall, esto es lo que os decía, esto es una especie de lonja. ¿Por qué? Pues porque tiene si lo tenemos construido, nos va a dar un punto por cada recurso que sigamos teniendo en el tablero. Es el único edificio que nos va a dar puntos por recursos que tengamos. Con lo cual nos va a interesar tener malditos recursos. Y la universidad, si estáis teniendo suerte y estáis generando puntos de cultura, que son los libritos, si estáis generando puntitos de estos, os interesa construir la universidad. Porque esta, al tenerla construida, si cabe, que ahora mismo tal cual tengo organizado el tablero va a hacer que no, si cabe, ahí está, por tener la universidad, además de puntuar por el edificio en sí, nos dan puntos, un punto por cada punto de librito que tengamos, sumados a los que ya tuviésemos apuntado por haber alcanzado un 25 y volver a resetear. Eso también cuenta, así que ojo, que os pueden dar muchísimos puntos por el tema de la universidad. Y por último, la catedral es otro edificio. Los edificios grandes ya os digo que suelen generar cosas interesantes. La catedral es ese edificio que nos va a dar un punto por cada dado que tengamos. Contra más dados tengamos al final de la partida, si tenemos una catedral, no sé si vamos a tener que cambiar la estructura otra vez, si tenemos la catedral metida en nuestro tablero, pues tenemos un puntito por cada dado. ¿Qué más? Pues lo típico. La cultura, nos venimos aquí y miramos dónde está el puntito blanco y eso, más lo que tuviésemos aquí de 25, pues es un punto por cada puntito que hayamos conseguido suma de cultura en total. El jugador que tenga más cultura, o sea, el que tenga esto más avanzado en sumatorio, pues se lleva además 5 puntos extra. Así que os puede interesar mucho ir a por un tipo de... Eso, por cultura, por ejemplo. El jugador que tenga la muralla más larga, siempre y cuando esa muralla se cuenta como una muralla cerrada. Y lógicamente contaríamos los espacios que ocupa dentro, ¿vale? Este trocito que está hacia afuera no se contaría. Y no va por tramos, es decir, aquí tenemos un tramo, otro tramo, otro tramo. No se cuentan los tramos, se cuentan el número de puntitos que engloba esa muralla. A lo mejor ese momento de puntuar puede alargarse un poco si tenéis una muralla rara, pero que, bueno, ahí lo tenéis. Si hay empate en el tema de la cultura o en el tema de la muralla, los dos jugadores se llevan los puntos correspondientes, no se reparten y tampoco se pierden. Y obviamente los jugadores que estén por debajo de eso pues no se llevan nada. En cuanto al tema de la muralla más larga, son 10 puntos. Otra cosa que podéis hacer, si os parece muy complejo o muy enrevesado el tema
de los cacharritos estos, y además por darle cierta utilidad a los tramos de muralla chiquititos, es que en lugar de ser por puntitos, lo hagáis por tramos, de manera que esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y a lo mejor otro jugador que tenga una muralla que sea más grande, técnicamente tenga menos piececitas, y por tanto, el jugador con la muralla más larga sea este. ¿Me entendéis, no? Yo creo que lo voy a jugar más así que con puntitos, porque no me termina de convencer el tema de los puntitos. Para jugar yo en mi casa, pues lógicamente me da igual. Pero, o sea, yo solo en solitario sí me da igual, porque en formato en solitario siempre te vas a tener que contar la puntuación de muralla porque estás solo. Y además te lo especifica el reglamento. Bueno, pasamos al tema. O sea, todo esto se suma y se le restan los puntos que hayamos perdido por el simbolito de la calavera. Más los que hayamos perdido de haber llegado antes a 25. Más si hemos llegado más veces a 25, pues lo mismo. De esta manera se mira a ver quién es el jugador que tiene la puntuación más alta y ese será el vencedor. Y bueno, así se juega a este juego, que como veis es bastante sencillo, bastante facilillo, bastante asequible, bastante bueno de explicar, porque claro, es el típico juego que podéis explicar la ronda, o sea, hacer una ronda explicando por fase. Explicas, se resuelve, explicas, se resuelve, explicas, se resuelve. Habrá quien se queje porque, claro, al no conocer todo el desarrollo del juego, va a haber estrategias, o podría emplear algún tipo de estrategia distinta o hacer las cosas de forma distinta, pero una mala ronda no te va a fastidiar tanto y a los jugadores le va a facilitar mucho el meterse dentro del juego. Pues eso, que nos vemos el próximo día. Ya sabéis, esta semana toca solitario de este juego, eso sí o sí. Además me tiene enganchadito. Y nada, que nos vemos el próximo día, ¿vale? Buen camino.